JC Press Comunicaciones presenta Palabra de Mujer, un grito al unísono para que lo escuchen todos. Palabra de Mujer, para luchar por los derechos y el empoderamiento de las mujeres. Palabra de Mujer, con la conducción y producción de Roxana Gutiérrez Salazar. Dirección y producción general, Javier Cárdenas Matos. ¿Quién inventaría tanta tontería? Son mágicas flores de acero que piensan primero en los demás. No tienen miedo a caer, pues saben sacudirse. Amigos de Palabra de Mujer y la 97, es un placer estar nuevamente con ustedes. Hoy me acompaña como siempre mi colega y amiga, la abogada Violeta Oliveros. Bienvenida, Violeta, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rosana? Ahí, con todas las noticias de la semana, y agradecer a todos los radioyentes que esta semana pues es muy importante para seguir con nuestro querido país enrumbando pese a nuestros problemas que puedan suceder. Creo que la fortaleza nos une mucho a los peruanos. Adelante, Rosana. Así es, Violeta, la fortaleza es lo que nos une y nos sobrevivimos. Bueno, empezamos este bloque por expresar nuestra condolencia por el deceso de la gran cantante y compositora y gestora cultural, Alicia Maguiña, a quien le vamos a brindar un homenaje en la sección de Mujer en la Historia. Y bueno, Violeta, una crisis más, ¿no? Esta semana estuvo marcada por hechos que provocaron pues un fuego cruzado, ¿no? Entre los poderes del Estado, ¿no? El Congreso fue el epicentro de este nuevo sismo político, podría llamarse, donde ha habido show, debates para todos los gustos, ¿no? Se debatió sobre el tema de la vacancia presidencial, ¿no? La interpelación a una ministra y una censura al presidente del Congreso, ¿no? El hecho que un personaje de bajo nivel como Richard Swing haya sido uno de los protagonistas de este espectáculo, pues pinta de cuerpo entero el nivel de nuestras principales autoridades, ¿no? Y bueno, es la foto de nuestra pobreza política, ¿no? Y explica de una u otra forma el porqué el estado de emergencia, no solamente político, económico y social de nuestro país. Todo esto, Violeta, pone en riesgo pues la rehabilitación económica del Perú, y aunque confío en la capacidad del esfuerzo laboral de los peruanos y peruanas, pues las falancias de las cabezas, ¿no? O de los gobernantes, pues hace difícil el camino para cumplir con el objetivo de reflotar y salvar el país de su crisis más profunda en estos últimos tiempos, ¿no? Bueno, gracias, Rosana, lo que comentabas. Sí, con una crisis política esta semana ha empañado todo lo que teníamos pendiente de la agenda de la pandemia. Creo que es importante también que la ciudadanía tome muy responsablemente y deje de la morbosidad que ha empañado en el rumbamiento de nuestro país en lo que son temas de agenda. Es importante, creo, la participación de los líderes políticos en que no sigan confrontados el Poder Ejecutivo con Legislativo, y esta crisis no hace bien a ninguno de la ciudadanía, menos aún de los que mucho esperan, ¿no?, frente a la crisis sanitaria. Así es, Violeta, ¿no? Luego vamos a ampliar este tema en tu sección de panorama político. Y solamente para añadir, ¿no?, que ya bajó el porcentaje de infectados. Ya el ministro Walter Martos, pues en la reunión con AMPE y los gobiernos regionales, ha confirmado que la curva de contagio del COVID ha bajado, ¿no? Aparte que en esta misma reunión ha dado a conocer estrategias de gobierno, ¿no?, pues para combatir la pandemia, ¿no? Entre las medidas podemos destacar la de prevención, fiscalización y sobre todo de comunicación. Y por cierto, Violeta, mañana domingo ya se puede uno movilizar, ¿no? Y el gobierno ha modificado 2 decretos de la cuarentena. Uno de ellos es la salida de los domingos desde este 21 de este mes, y el toque de queda que se inicia pues a partir de las 11 de la noche, ¿no? Esto en función de reactivar realmente el negocio, ¿no? Porque ya se siente, lo estamos sintiendo ya realmente en los bolsillos de todos los peruanos. Y bueno, les pido a todos los oyentes no ser triunfalistas y no bajar la guardia en cuanto a estas medidas que poco a poco ya nos van a estar un poquito liberando, ¿no? Tomemos las precauciones del caso. Con esto hemos acabado la sección de comentarios. Muchísimas gracias, Violeta. Y ahora pasamos al espacio Mujer y Noticia con Leslie Silvera. Bienvenida, Leslie. ¿Qué nos comentas en esta semana? Hola, Roxana, Violeta y a todos los oyentes del programa en la red digital La 97. Pues espero se encuentren bien. Bueno, hoy en el bloque tenemos muchas noticias muy interesantes. Una de ellas es que la productora Tunche Films ha anunciado una nueva película animada 3D peruana que tomará como escenario al Imperio Incaico. Cayara es el nombre de la cinta
que estará ambientada en diferentes zonas del Tahuantinsuyo, especialmente en Machu Picchu. De acuerdo a lo anunciado por sus creadores, van a intentar mostrar a través de la película también el empoderamiento de la mujer en la época incaica. La película animada contará la historia justamente de una joven nativa que luchará para ser chasqui. Se espera que el estreno de esta cinta sea para el año 2022. En otras noticias, compañeras, Concitec y el Comité Pro Mujer realizará un taller para alineamiento estratégico y para incrementar la participación de las mujeres en la ciencia, tecnología e innovación. Este taller tiene como objetivo identificar las brechas de género existentes en el ámbito de la ciencia y tecnología, analizar sus causas, el por qué sucede esta brecha, y promover las estrategias, ¿no? Mejorar el rol, el liderazgo y la participación de la mujer en la gestión justamente de la tecnología y la ciencia. El taller virtual se va a realizar el lunes 21 de septiembre en un horario de 2 de la tarde a 6 de la tarde a través de la plataforma de Concitec y su página en Facebook. Y bueno, Roxana, Violeta, también tenemos que el Ministerio de la Mujer inauguró el Centro de Emergencia en Independencia para enfrentar casos de violencia. De acuerdo al anunciado por la representante del MIM, Rosario Sacieta, este servicio permitirá que las mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia reciban atención social, legal y psicológica. Este centro contará con especialistas del MIM que brindarán atención integral a las víctimas y realizarán ciertas actividades preventivas también para erradicar la violencia hacia las mujeres e integrantes del grupo familiar. En el ámbito internacional, compañeras, tenemos que, de acuerdo a un informe realizado en Argentina sobre el género y acceso al financiamiento empresario, se dio a conocer que solo 3 mujeres de cada 100 grandes empresas tienen a una mujer como propietaria, ¿no? O sea, de 100 empresas podemos decir que solamente 3 mujeres logran tener un puesto alto. En el informe realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo, se destacaron mediciones y evidenció las diferencias del comportamiento del mercado crediticio según el género, ya que las empresas lideradas por mujeres enfrentan mayores dificultades para el desarrollo productivo, acceden menos a créditos y perciben una tasa de rechazo mayor que las empresas encabezadas por varones. Sin duda, este informe muestra una desigualdad que hay en el sistema económico, y no solo en ese ámbito, sino también en el social y político, como lo habíamos estado hablando la semana pasada. Sabemos que no solo ocurre en Argentina, sino también se está viendo en todo el mundo. Esperemos que esta situación se mejore y logremos acortar la brecha que se está viendo en estos aspectos de la economía. Compañeras, también comentarles que en la conferencia realizada por el Consorcio de Investigación Económica y Social, donde se tuvo representantes del INEI y del Ministerio de la Mujer, se dio a conocer en una encuesta realizada que uno de los motivos por el cual las mujeres víctimas de violencias no realizaban las denuncias es debido a la situación económica. Con esto nos referimos a los casos en donde en la familia el hombre es el único que trabaja, entonces por ello es el único ingreso. Entonces es por ello que la mujer no decide realizar las denuncias, porque no tiene una estabilidad económica. Bueno, a ver, compañeros, ¿ustedes qué opinan respecto a esta encuesta que se ha realizado? Así es, ¿no? Esta encuesta que nos comentas, Leslie, me parece que tiene una brecha muy estrecha, ¿no? Porque se está dando en todos los sectores sociales, ¿no? Yo creo que no registra realmente la realidad. Y bueno, y en cuanto a la película animada que nos estás mencionando, hay que estar atento, ¿no? Porque va a tratar sobre la cultura inca y sobre todo el empoderamiento de la mujer, que me parece, ¿no?, muy buena. Excelente idea, exacto. Y sobre todo estos talleres que se están dando para elevar la participación de la mujer en la ciencia, que también me parece un punto positivo, ¿no? Y ahora tenemos un centro de emergencia de mujer para enfrentar casos de violencias, ¿no? Que me parece que debería mucho haber más puesto para sentirnos un poco más, más firmes, ¿no? Y tratar de denunciar y no quedarnos calladas, ¿no? Muchísimas gracias, Leslie. A ustedes, chicas. Rosana, interesante el resumen de la semana de las noticias, y creo que tiene como un centro a la mujer. Y allí va nuestro compromiso y seguir sumando esfuerzos, que la mujer tiene que seguir empoderando
pero además de su empoderamiento, seguir luchando por sus derechos y dentro de ello contra la violencia familiar, ¿no? Interesante. Muchas gracias, chicas. Para más contenido, visítanos, dale me gusta y síguenos en nuestra página de Facebook, Palabra de Mujer. ¿Quién las ha llamado el sexo débil? Y bueno, Violeta, entramos en el bloque ahora, panorama de la semana, en lo que es temas sociales, ¿no? A nivel, en el marco global, según pues Centro Johns Hopkins de las Ciencias de Ingeniería y Sistemas, ¿no? Ya se registran más de 29 millones de casos de infección, ¿no? Mientras que el número de fallecidos sigue ascendiendo a los 929.000 ya, ¿no? Decesos. El Perú sigue siendo el quinto país por encima de los 733.000 casos positivos y por encima de los 30.000 decesos, ¿no? Y bueno, por otro lado también nos informan pues, que ha habido un registro en descenso, ¿no? Un 21% respecto a la última semana de agosto, ¿no? Mientras que en 6 regiones del país las nuevas infecciones se han reducido hasta un 36%, que también es, ¿no? Es un buen escenario, ¿no? Lideran, pues te comento, Violeta, Cusco, un 54%, Amazonas 48%, Ucayali hablamos de un 48% también, Huánuco, Ancash, ¿no? Y todo van en 37% por ahí, ¿no? Me parece también muy, muy alentador y positivo. Luego sigue Ica, Moquegua, La Libertad, Arequipa, entre otras regiones, ¿no? Además que Salud ya viene vacunando a más de 160.000 adultos mayores, la vacuna contra la neumonía, ¿no? Y la influenza. Y bueno, y tiene previsto todavía seguir vacunando a 700 adultos mayores más, ¿no? Además de hacer las pruebas de descarte como parte de esta campaña preventiva de salud a favor del sector vulnerable de la población, ¿no? También hemos tenido otra noticia que el embajador de Qatar en el Perú, Ali Hamad, bueno, mediante la organización de Qatar hizo pues una entrega importante de donación de 50 modernas camas para el Ministerio de Salud, ¿no? Con el fin de reforzar pues la unidad de cuidados intensivos, que también me parece muy positivo. Y también hablar del programa de recompensa, ¿no? Que también es otro programa bueno, que fortalece y apoya en estos casos. A la fecha ya van 1.593 sujetos, ¿no? Que van capturando, ¿no? Gracias a esta labor policial que se tiene en conjunto con información brindada por la población, ¿no? Y uno de los casos se está brindando una recompensa de 30.000 soles a Segundo Apaza, ¿no? Por el presunto delito de feminicidio contra su expareja. Esto pasó más o menos el 5 de septiembre, ¿no? Que fue hallado el cuerpo de Marlene enterrado debajo de las mayólicas de su propio cuarto de su vivienda, ¿no? Y en caso de que, para dar más información, en caso de que algún ciudadano realmente quisiera colaborar y tenga información de algunas personas que están fugitivas, ¿no? Pueden llamar al 0800 40 007, de manera gratuita, ¿no? Y están ofreciendo todas las garantías de seguridad y confidencialidad, ¿no? Y bueno, y Violeta, ¿tienes algo más que agregar en este panorama social? Bueno, Rosana, es bien alentador estas últimas semanas que hayamos visto que la pandemia poco a poco va disminuyendo, ¿no? Y eso nos alegra mucho y también es el compromiso de la población, cómo se está involucrando en el cuidado personal y eso pues trasluce hacia afuera, ¿no? Al cuidado de la familia y por ende la sociedad. Es importantísimo, tú bien decías que en varias regiones ha caído y también escuchaba que, por ejemplo, en Ucayali, esta semana no ha habido ni un fallecido. Interesante, interesante. O sea, en Huaraz también me comentaron que los hospitales han empezado ya, las camas UCI, a desocuparse en parte. Y eso nos hace sentir un poquito más seguros y creo que también un poquito mejor de ánimo para la población. Vemos que de los 51.000 casos de las últimas semanas, en esta semana pues tenemos 36.000 casos, ¿no? O sea, el 29% que ha disminuido. Y eso es muy alentador, muy alentador. Además de eso, creo que todos hemos, decía algunos comentarios, parece que ya todos nos hemos contagiado, ¿no? Y que esto ya empezó a llegar a su punto, que antes decían, estamos en el cima, o estamos en la meseta, creo que ya empezamos a caer, pero tampoco podemos bajar la guardia como tú bien decías, ¿no? Puede venir, y eso todavía está en investigación, que normalmente después de la enfermedad quedas un poco inmune casi 6 meses, y esos 6 meses puede venir una reinfección, quiere decir de marzo a este tiempo
Entonces tampoco es que bajemos la guardia, ¿no? Y por último, en todos los otros países han empezado también, por ejemplo, en España, se sitúa como el país en Europa, el segundo país, y nosotros estamos en el quinto, ¿no? Entonces es muy alentador, pero estamos en plena comunicación quizá para que la población tome alerta, que no se descuide. Bueno, creo que esto es también una alerta que el presidente Vizcarra, ahora que ya levantó la cuarentena en algunos lugares y la hora de toque de queda ha sido ampliada a las 11 de la noche. Además, sabiendo que los domingos no podía movilizarse nadie, ahora sí ya, pero sin carros particulares. Ojalá la población haya entendido que no haga una salida sin mayor necesidad, ¿no? Eso es lo que tenemos que bastante sensibilizar. Si no hay necesidad, no tiene por qué estar la gente en la calle. Y creo que había una forma de no salir los domingos, pero bueno, ojalá no volvamos a esto de la reinfección, o en todo caso que la gente a veces toma ya como que ha empezado a disminuir y se asegura de ello y pierde la alerta. Es eso, Rosana. Interesante, bueno, en cuanto a la pandemia, ¿no? Así es, Violeta, ¿no? Tenemos un panorama muy alentador y bueno, no bajemos la guardia, por favor, respetémonos y seamos empáticos entre nosotros mismos. Si te gustó el video, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones. ¿Quién las ha llamado el sexo débil? Y bueno, Violeta, entrando al tema económico, desestimaron la censura en contra de la ministra de Economía, María Antonieta Alba, ¿no? Cuando tiene a su cargo la reactivación económica del país. Y bueno, y 9 de los bancos ya ofrecen tarjetas de crédito sin costo de membresía, ¿no? Esto a partir del 29 de agosto, en la cual tienen que cumplir unas disposiciones por parte de la SBS. Tenemos, por ejemplo, que el WBA ofrece ya tarjeta de crédito Visa Cero, ¿no? El banco de crédito con su tarjeta crédito Visa Live, ¿no? Tenemos el caso también de Interbank, que ya tiene la tarjeta crédito Visa Access. Scotia, por otro lado, con una tarjeta de Visa sin membresía, ¿no? El Banco Pichincha también, Carsa Mastercard, el Banco Banfis, que también tiene una tarjeta de crédito Banbif Cero, membresía Visa, el Banco Farabella también con una tarjeta de crédito CMR Visa básica, el Banco Ripley, ¿no? Con Mastercard Basic, y el Banco Azteca, que ya tiene, pues, ¿no? Ya no están cobrando intereses con Visa Mastercard, ¿no? Y un dato más, el Perú ocupa el primer lugar en desempleos en Latinoamérica, ya estamos hablando de 37%, y bueno, y el INEI también pues anuncia la caída de salarios, ¿no? Y como se sabe, eso se siente en el bolsillo de la gente, ¿no? Con sus efectos negativos que se traducen en la economía, ¿no? Y revisando un poco los informes técnicos del mercado laboral emitido por la INEI, ¿no? Según ramas de actividad, la población ya ocupada por empleo adecuado ha disminuido manufactura en un 49,9%, en construcción 68,9%, en el sector comercio 48,4% y en el servicios 42,2%. Hablamos también de que el 65,8% de la población adecuadamente empleada se encuentra en servicios, ¿no? Esto está más o menos 14,4% en comercio y 12,9% en manufactura y 5,8% en construcción, ¿no? Entonces tenemos mucho todavía que trabajar y como te comentaba, Violeta, eso ya no solamente se siente en el bolsillo de todos los peruanos, sino que eso también ya lo vemos en números negativos en cuanto a la reactivación económica del país. ¿Algo más que agregar, Violeta, en cuanto al tema económico? Bueno, importante porque también entiendo que el Ministerio de Vivienda va a facilitar los créditos de vivienda, ¿no? Los bonos familiares en la edad de los 30 a los 40 años. Además, como tú decías, la SBS ha tenido la flexibilización necesaria y lo más importante creo que en nuestro país lo que importa es el empleo. Y con la cuarta reactivación pienso que el empleo poco a poco va a ir incorporando de tantos despidos, porque los despidos han sido innumerables y la mayoría es pues de jefes de hogar que están sin trabajos independientes, ¿no? Han quedado simplemente en su CTS o en todo caso retirando la FP y eso también tiene un tiempo y que lo ven vulnerables y en realidad es un gasto, ¿no? Además de eso, que las enfermedades tienen por lo mismo, por la misma atención, la mala alimentación o en que las familias no tienen mayor ingreso, ¿no? Y eso aumenta la informalidad.
ya teníamos casi el 60% de informalidad, con eso creo que vamos a subir, o por lo menos ya subimos casi el 70% de informalidad, porque la gente vive del día a día, ¿no? Interesante, Rosana. Sí, Violeta, ¿no? Ya, yo creo que nos acercamos al 80%, ¿no? Ya casi todo el momento las personas ya se vuelven informales tratando de sobrevivir ante esta emergencia sanitaria que tenemos como coyuntura. Y bueno, Violeta, esto fue lo sucedido en el panorama económico. Escucha Palabra de Mujer todos los sábados a través de Radio La 97 FM, siempre en frecuencia. ¿Quién las ha llamado el sexo débil? Ahora te doy pase para ver el tema panorama político. Bueno, Rosana, en el panorama político, aparte de la crisis sanitaria, aparte de la crisis económica, creo que se ha sumado la crisis política, pero empañado en realidad por un tema más de un tema personal, ¿no? Creo que ese es un buen análisis en el que sentido el presidente Vizcarra entra en una crisis fuera del país. Todos nos han visto como una crisis en el Perú por dar audios de Martín Vizcarra, del presidente Vizcarra. Y eso no nos hace bien, porque de alguna manera si tenemos inversionistas mirando nuestro país para reactivar nuestra economía, que tengamos un país que no le genere estabilidad es muy preocupante, no solo para los inversionistas, sino para extranjeros, sino también para los peruanos. Genera una inestabilidad total. Esos audios que han sido exhibidos en el Congreso, creo que en el fondo trae un interés mezquino de grupo a no querer el cambio de reforma política, ¿no? Ahora sabemos por la boca del presidente Vizcarra que de dos bancadas habían hecho la solicitud o habían conversado que se atrasen las elecciones, ¿no? ¿Cuál es el fondo? Es que quieren hacer una reforma constitucional a su medida para la reelección porque les quedó corto su estadía en el Congreso, o es que todavía como no tienen un partido que les puede llevar los mejores cuadros para las elecciones o no están preparados o no tienen partido, en realidad es que tratan de esto retrasarlo para que puedan armar sus componendas. Entonces, este enfrentamiento no ha cesado este último quinquenio. Creo que tenemos un país desgastado por este enfrentamiento entre los dos poderes. En tema de su inmadurez, pensamos que este Congreso iba a ser mejor del que se fue, pero creo que nos hemos equivocado. El Congreso ha dado un paso gigante en la búsqueda de su vacancia del presidente Vizcarra. Y en realidad, ¿cuál es la causal de la vacancia? Es la inmoralidad permanente, ¿no? Y eso, para ir al concepto de inmoralidad, tendríamos que ir a un concepto filosófico o a un concepto de valores, ¿no? Entonces, eso es bien reñido y espero que ahora el Tribunal Constitucional, con todo lo que los conceptos lo pueda poner y la interpretación que sea más expresa, porque se valen de eso y ponen frecuentemente en inestabilidad, como fue el PDP-PK, como ahora viene el presidente Vizcarra. ¿Y por quién está promovido esto? Por un congresista, Edgar Alarcón, que en verdad no tiene ni siquiera moral como para hacer estas cosas, tiene procesos penales que están seguidas una tras otra por temas de corrupción en su función, además no son temas personales, ¿no? Y este congresista es de Unión por el Perú y es el presidente de fiscalización. Esos tres audios más solo indican algunas cosas personales de gente de confianza del presidente Vizcarra. Y ahí también creo que es un llamado, cómo un presidente puede haber estado desprotegido de una seguridad que una persona de suma confianza puede estar grabando en todo momento, y son grabaciones permanentes. Esta crisis política, de alguna manera, esperamos que pronto termine y en estos 7 meses que le quede pueda encaminar al país a un buen puerto. Y el Congreso esté a la altura, porque es tan engorroso que ha estado buscando un gabinete ya a espaldas. No sé, creo que el presidente del Congreso Merino pensaba ser el segundo Paniagua. Y en verdad es muy vergonzoso toda esta situación que hemos escuchado, y a veces con vergüenza ajena, esas conversaciones de la secretaria del presidente Vizcarra con el señor Richard Cisneros, ¿no? Puedan haber puesto como un estado de jete al país paralizado en plena pandemia, teniendo otras cosas más importantes que resolver. Acá no vamos a la defensa del presidente Vizcarra por último, sino es en defensa de la institucionalidad de la presidencia, pero además de la democracia. No podemos generar una inestabilidad poniendo en jaque de una vacancia
luego a la ministra poner que, aparte de interpelaciones, censuras, lo bueno es que no ha prosperado, y eso es importante. Ahora las bancadas están buscando a 2 ministros nuevamente llamar al Congreso para su interpelación. ¿Y quiénes son? Martos, el Premier, y también el ministro Inchaustegui. ¿Por qué? Porque tienen que decir los nombres de quienes ya le llamaron o quienes han estado hostigando. Y en verdad esos deberían haber ya las denuncias penales a las personas por instigación, ¿no? Porque esto no es gratis. Atrás hay un interés más mezquino de grupos de poder que son en realidad a visibilidad de todos, no lo digo yo, hemos escuchado todas las semanas, es de los 2 partidos que están poniendo en jaque, es la gente del partido de Acuña y de la bancada de Luna. Y son los 2 partidos que están en problemas penales por lavado de activos, y sus partidos son una fachada. Entonces, eso tiene intereses mezquinos. Además, Rosana, creo que podemos hablar también que las clínicas privadas, el 20% de los, dicen que el 20% de los hospitales llegan ya a camas UCI. Escuchábamos que había habido hace un tiempo un convenio con las clínicas para atención a los asegurados en convenio con el gobierno o con los temas estatales. Sin embargo, esto ha llegado a un canal de desentendimiento que no están recibiendo pacientes. Entonces, esos pacientes que van con atención para COVID no lo están acogiendo. Y eso también es un problema que tiene que haber fiscalización. Además de eso, el fiscal Domingo Pérez califica de absurdo porque después de esas conversaciones ahora hay una denuncia hacia él, y ha puesto, creo que esto en jaque en parte de la fiscalía del tema del lavado de activos, y además ahora el enfrentamiento entre los 2 poderes ha llegado a su máxima expresión, y esperamos la mejor interpretación del Tribunal Constitucional, lo que pueda acontecer las siguientes semanas. Y el presidente Vizcarra tiene 7 meses para entregar al siguiente gobernante un país por lo menos con algunos pros de la implementación frente a la pandemia. La pandemia no se va a ir, se quedará con nosotros, hay que aprender a convivir, y ya que cada día disminuye, esperamos el mejor aporte de la sociedad. Creo que es importante el rol de la sociedad que fue en ese tiempo del cuidado, y además nos ha cambiado el estilo de vida cada uno. Además de eso, decir que bueno, ha sido el final de la inmovilización de los domingos, y tenemos la apertura de toque de queda, aplazando 1 hora, que es a las 11 de la noche. Han dicho que va a mantener la prohibición de las reuniones familiares. A partir de este domingo van a poder atender el comercio, van a salir sin restricciones, y el distanciamiento social, el uso de mascarillas debe permanecer, ¿no? Además de eso, pueden salir a los parques, hacer deporte, no sé, dice que no se junten, no haya ese apego social, pero sin embargo está motivando todo lo dicho. Bueno, Rosana, esperamos que la gente esté consciente del cuidado, y creo que este ruido político pase lo más pronto y puedan encaminar nuestro país al mejor rumbo en este poco tiempo que nos queda para llegar al 2021 en caras al Bicentenario, y podamos por lo menos estar a la altura con mayor empleo, con mejor atención de salud, con implementación de hospitales, y lo más importante, retomar el colegio para los niños que ya han perdido este año y deben estar entrando más o menos con una pérdida de la efectividad que podían tener el 2020 bastante disminuido, ¿no? Ojalá que la sociedad pueda tomar conciencia de todo esto. Y bueno, la pandemia nos cambió la vida, pero también nos cambió el estilo de alimentación, el estilo de la convivencia social, y además qué tan importante es la salud, que debemos tener cuidado. Así es, Violeta, ¿no? Un 2020 bien complicado, y ahora tenemos un país bien desgastado, sumándole esto pues a la crisis política. Ojalá que pronto se termine, ¿no? Yo creo que sí, y que empezamos a tener pues ya mejor clima. Gracias, Violeta. ¿Quién las ha llamado el sexo débil? Cuando las mujeres tienen 1000 poderes, son águilas, lunas, guerreras. Hola, ¿qué tal? Roxana, Violeta. Gracias por el pase. Bueno, compañeras, como ustedes mencionaban al comienzo del programa, hace unos días falleció una increíble mujer que nos deleitó a todo el Perú con su gran voz. Se trata de Alicia Maguiña,
Málaga. Pero en esta oportunidad, compañeras, no tocaremos solo de su vida artística, sino también como defensora social. Bueno, Alicia nació un 28 de noviembre de 1938, pero cuando cumplió 2 meses de edad, se mudó junto a su familia a Ica. Durante el tiempo que vivió ahí, todo era felicidad para ella. Durante su infancia escuchaba el canto flamenco de su madre, pero por otro lado también oía un triste canto en quechua proveniente de unas niñas que venían de Apurímac, Huancavelica o Ayacucho, que eran traídas por sus padres para trabajar en las casas de familias adineradas. Y esto le rompía el corazón a Alicia, escuchar los cantos que se acercaban a casi llantos, y tanto así le entristecía a ella que le pidió a su madre que les dijera a ellas, ¿no?, que dejaran de cantar. Ella, cuando cumplió 6 años, oyó por primera vez las canciones que escuchaban y cantaban la servidumbre. Al escuchar La Marinera y el vals Todos Vuelven, interpretado por Jesús Vázquez, le impactó tanto que desde ese momento sintió que la música peruana sería su razón de existir. Años después, regresó a Lima, y toda esa época feliz que vivió en Ica se desvaneció, porque al llegar a la capital vio la triste realidad que las personas de la sierra eran discriminadas por los limeños, ¿no? Y desde ahí ella se identificó con aquellas niñas que llegaban de Ica, a Ica digo, y esto se convirtió en su fuente de inspiración para componer su reconocido tema indio. Cuando ella terminó la secundaria, a pesar de que sus padres no estaban de acuerdo que se dedique a la música, ella ya tenía los conocimientos, ¿no? Y al rodearse con las personas que se dedicaban al rubro, los amplió cada vez más. Y incluso ella aprendió más sobre la estructura literaria de La Marinera, y desde ahí se dedicó a enseñarla y a difundirla. Su canción marinera, de Marinera, Negra Quiero Ser, fascinó tanto por su letra a muchos investigadores que luchaban por la justicia social, e incluso impresionó al gran Nicomedes de Santa Cruz. Bueno, cabe recalcar que Alicia sin duda fue una investigadora. Ella, para interpretar temas, buscaba a los autores, viajaba para preguntarles más a profundidad sobre sus canciones, y además investigaba bastante sobre el tema, ¿no? Ella conocía a la perfección las tradiciones costeñas, andinas, y veía más allá que un baile. Ella observaba la personalidad y el carácter que expresan los bailes, las vestimentas. Y algo que le causaba bastante indignación a ella era que en la televisión alteraban los pasos y los vestuarios de los bailes tradicionales. Ella no entendía por qué las personas renunciaban de forma voluntaria a la belleza de esta cultura. Es por ello que a ella se le consideraba como una de las primeras artistas que tomó conciencia de la importancia de conocer el encanto de esta danza. Y ella lo transmitió en sus presentaciones a través de sus coreografías y vestimenta. Ella siempre respetaba la cultura y no modificaba absolutamente nada. Bueno, Alicia Muñega falleció el pasado 14 de septiembre a los 81 años a causa de un derrame cerebral. Es muy lamentable la pérdida de esta gran mujer, ¿no?, que se ha esforzado la mayor parte de su vida para difundir este arte, preservar y defender los derechos, vestimentas, bailes tradicionales de los pueblos indígenas. Bueno, compañeras, eso fue todo en Mujer en la Historia. Gracias, y conmigo será hasta la próxima semana. Gracias, Evelyn. Bueno, solo recalcar que agradecer mucho pues a Alicia Meguiña por los aportes a la cultura, ¿no? Por su fuente de inspiración, que es la mujer, y sobre todo sobre su tema, como tú indicas, Evelyn, ¿no? Negro Quiero Ser, que es un tema que ha inspirado a muchos investigadores, ¿no? Y esto es enriquecedor, y bueno, y una de las primeras artistas pues que expresa en su coreografía y vestimenta es arte, ¿no? Gracias, Evelyn. Nada, muchas gracias. Muy interesante, Rosana. En el año 1950 había aparecido la primera cantautora usando pues la ropa andina, ¿no?, al interpretar sus huaynos en quechua,
y aymara. Además, recordamos mucho su libro, que es Mi vida entre cantos, que tiene más de 300 páginas, que dio a conocer además de eso el universo a través de relatos en primera persona. Sus notas periodísticas, su partitura, letras de canciones y además fotos. Un libro muy interesante para volverla a leer, y además es un orgullo peruano que ha trascendido en la historia, y a veces el Estado abandona mucho a nuestros cantautores y no le dan el nivel que debe tener, como lo hacen en otros países. Lamentable pérdida, pero nos enorgullece una gran mujer con toda una trayectoria y visibilizando la parte social y andina, que nos sentimos orgullosas las mujeres y especialmente los que venimos de la sierra, ¿no? Eso, Rosana, muy hermoso. Solo recordar sus cantos. Así es, Violeta, ¿no? Nos queda esa tarea de releer y analizar y seguir investigando, ¿no? ¿Quién no ha cantado? Pues el indio, ¿no? ¿Quién no ha cantado el indio? Creo que todos en la primaria hemos cantado eso tan lindo y lo seguiremos cantando. Así es, lo seguiremos cantando. Y bueno, gracias. Con esto acabamos la sección La Mujer en la Historia. Muchísimas gracias, Evelyn. Y ahora pasamos a la sección de entrevistas. Pero antes, invitarlos a seguirnos a partir de este lunes a través de nuestro canal de YouTube. Así que los esperamos. El tema que tocaremos en este momento será salud mental, ¿no? Especialmente en las mujeres a 6 meses de la emergencia sanitaria, ¿no? Vamos a tener como invitada a la psicóloga Claudia Maiza Dávila Aguilera. Ella es licenciada en psicología, especialista en psicología clínica en adulto mayor. Luego de la pausa. Importante el tema, que aflige mucho a los hogares, y creo que es muy interesante esta entrevista. Ya regresamos. Cuando quieren logran lo imposible, saben que sus almas son indestructibles, nos ganan con una mirada y nada las puede derrotar. No tienen miedo a caer. Bueno, amigos, estamos con la psicóloga Claudia Maiza Dávila Aguilera, licenciada en psicología, especialista en psicología clínica en adulto mayor. ¿Cómo estás, Claudia? Bienvenida, gracias por la entrevista. El tema que vamos a tocar el día de hoy en Palabra de Mujer es salud mental, especialmente de las mujeres, en estos 6 meses que hemos tenido de emergencia sanitaria, ¿no? ¿Cuál es tu percepción, Claudia, en estos 6 meses? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, en realidad es bastante amplio, ¿no? Porque cuando hablamos de salud mental y sobre todo si queremos hacer un enfoque de estos 6 meses, en realidad habría que hacer el enfoque de tiempos más atrás, ¿no? Porque si bien es cierto, hay mucho descuido del Estado, de todos los estados, no solo el que está ahora, sobre la salud mental, y como no ha habido un buen abordaje ni un plan adecuado, un divorcio entre los psiquiatras, los psicólogos, el gobierno y todos, entonces hablar ahora, afrontar en pandemia, cuando hay esa debilidad, es aún más débil ahora. Entonces cuando uno habla de salud mental, en la mujer principalmente uno tiende a decir que es población vulnerable por el hecho cultural que nos ponen a las mujeres, ¿no? Entonces desde ahí ya nos suma el tema de la convivencia, el tema de la crianza de los hijos, el trabajo remunerado y no remunerado que generalmente hacemos las mujeres. Y no es un tema de victimización, es un tema real, ¿no? Es cierto que ahora pues hay mucha convivencia donde es compartido, pero el rol de la mujer está siendo más fatigado, por decirlo así, porque hay mucho tema, ¿no? Hay la convivencia que no permite que uno tenga afectos saludables como para por lo menos uno sentir que hay, digamos, un espacio donde uno pueda estar, digamos, menos fatigada, ¿no? Con todo lo que hay. Vamos desde lo más básico del hogar, el trabajo, la violencia, que también se da mucho aún, que claro, si uno ve las estadísticas en el Ministerio de la Mujer, la violencia psicológica es mucho más alta que la física, que la económica, inclusive que la sexual. Entonces, si bien es cierto, a veces hay muchas mujeres que no reportan, entonces uno habla bajo algo, ¿no? Pero ahora se han incrementado muchos casos de ansiedad, de depresión, que siempre ha habido, pero que ahora está más arraigado, ataques de pánico, de personas que nunca tuvieron, y que ahora están teniendo bastante por el tema del duelo, un duelo que está siendo muy patológico porque no hay el tema de despedida del familiar, la crisis económica, muchas mujeres han perdido el empleo, porque no es que uno mienta, pero es así, entre hombres y mujeres están despidiendo más a mujeres que a hombres, lamentablemente. También hay un tema del hogar, hay un tema de mucha fatiga, hay un tema de no solamente tener que
hacer las labores, sino hacer actividades que uno estaba acostumbrado a hacer y ahora, por ejemplo, cosas muy básicas como ir al mercado, ya no es solamente ir al mercado, es ir y protegerse para poder ir a una guerra que es el mercado, ¿no? Entonces hay mucho tema de ansiedad, mucho estrés, y la depresión, intentos de suicidio, o sea, hay casos que uno no veía, y hablamos de una mujer adulta, pero en adolescentes, porque en caso de mujeres salud mental es desde las niñas, adolescentes hasta adultos mayores. En caso de adolescentes hay muchos casos de adolescentes con intentos de suicidio. Me he quedado sorprendida de la cantidad de adolescentes que hay con intentos de suicidio. Está muy alto. Después, en adultos mayores, hay el tema de que a veces las mujeres son las que asumen el cuidado de los esposos cuando tienen problemas, como por ejemplo alguna demencia, que son los casos que yo veo más. Entonces, se está desbordando mucho el tema, y lamentablemente la crítica principal al gobierno, si me permiten hacerla de alguna forma, y a nosotros mismos profesionales de salud, que es que no hay un abordaje, o sea, no ha habido un tema de prevención. Todos nos hemos basado mucho, y está bien en el aspecto de salud, de prevención, pero cuando se habla de salud mental, o sea, no hay, recién como que ahora se dan cuenta que la prevención debió ser desde antes, y ahora recién sacan videos, algunas otras cosas mínimas, que en realidad no hace el trabajo de prevención en la salud mental. Si tuvimos un ministro que decía que para la depresión tenía que conversar con cualquiera, entonces, ¿en qué estamos hablando? La depresión es un problema importantísimo, no se basa solamente en conversar y decir que está bien, eso es minimizar la salud mental. Entonces, el tema de salud mental es muy amplio, y lamentablemente quienes están, digamos, siendo o alcanzando mayor es las mujeres, ¿no? Por el tema de toda la carga familiar adicional, ¿no? También de hecho que también en los hombres hay mucho esto, pero no estamos basando ahorita principalmente en la mujer, que es lo que me preguntaron, ¿no? ¿Qué tal, Maisa? Gusto tenerte. Qué Hola. gusto. Me da mucho gusto estar en esta entrevista, de verdad, y lo profesional que tú tratas siempre con las familias. Es importante decir no solo los datos, sino también las consecuencias. Como entendemos, esta pandemia no solo ha calado en la mujer, sino en toda la familia, pero como sostén tenemos a la mujer, ¿no? Que es la base para los hijos, el marido, y querramos aceptar o no, es que sufre la violencia de su propio integrante de hogar, que especialmente es el marido, y otro es el Estado, ¿no? Como tal, que no los protege. Quisiera en todos estos acontecimientos, y de hecho que las consultas que han llovido todos los días, en el grupo etario, quiero decir, ¿qué grupo de mujeres sufren más de este tipo de violencia? ¿Son las más jóvenes o las más adultas, o son las adolescentes en parte? Porque sabes que las adolescentes, por su nivel, siempre han estado permisivas a hacer vidas sociales con los amigos, y ahora que por la pandemia no han podido salir, debe ser también terrible esa frustración, e internamente en la familia una discusión, y de hecho violencia, ¿no? Quisiera saber en esa parte, estimada Maisa. Claro, hay dos cosas, lo que indica el Ministerio de la Mujer, que es los datos reales que podemos tener, pero hay un vacío de varios meses, ¿no? Hay enero, febrero, marzo, abril, mayo, no hay nada, junio, julio, como que hay algo, ¿no? Entonces, en su estadística ellos colocan de 18 a 59 años, que es la población más grande, digamos, en cantidad, porque en realidad no lo es tanto, ¿sí? Que es, digamos, la población con mayor violencia psicológica. Luego viene la violencia física, la violencia económica, y último, violencia sexual. Entonces, generalmente está en la población adulto, joven y adulto, ¿no? Entonces, 18 a 50 años. Adultos mayores están los niños y adolescentes, y los niños, bueno, de 0 a 7, creo que no recuerdo bien. Entonces, está más enfocado de 18 a 59 años, porque 60 años además ya es adulto mayor. Entonces yo he visto que ahí han basado ellos mucho su estadística de la mayor prevalencia y violencia, y que sí, pues uno ve un poco en la televisión, uno ve con los casos que hay en la convivencia de los matrimonios, bueno, de parejas, hasta no sé, personas conocidas que uno a veces ha escuchado, ¿no? Por ahí que denuncian mucho el ciberacoso también. Pero bajo experiencia de lo que yo he podido ver, yo podría decir que está a la par, porque ahorita decir en estos tiempos no tenemos una estadística real. Me imagino que ahora los colegas y todas las personas que trabajamos en el tema de salud mental iremos comentando, iremos escribiendo, iremos analizando, porque todo ha sido tan rápido, no hemos estado preparados nadie, todos hemos actuado como bomberos
activando tono sobre crisis y crisis, y entonces yo he visto adolescentes con mucha violencia, he visto adultos jóvenes y también adultos mayores en menor rango, ¿no? ¿Por qué? Porque los adultos mayores están siendo más cuidados por los hijos ahora. Claro, yo te hablo de una población, de un sector, yo no podría decir por todos, yo te puedo hablar por un sector de Lima Este, pero no te puedo hablar de Lima Norte, y solo hablo de Lima, ¿no? No podría decirte en la sierra, en la selva. Entonces yo hablo de un concepto de Lima, lamentablemente me centralizo porque no hay estadística. Entonces en esto se ve que hay mucho cuidado al adulto mayor, ¿no? En algunos casos. Pero en el caso de la violencia psicológica, que es el nivel más alto, es el caso de mujeres de 18 a 59, que hasta ahora es lo que están indicando, ¿no? Claudia, una consultita. Mira, se ha incrementado el consumo de fármacos, sobre todo de ansiolíticos, Sí, ¿no? sí. Por la crisis, por la misma crisis que tú nos estás indicando, ¿no? Que es de pánico, ansiedad, fatiga, y sobre todo porque, sobre todo en las mujeres en adulto mayor, las enfermedades preexistentes como que se hacen más exteriorizado, ¿no? Y tienden ya a entrar tal vez a un posible cáncer, porque he visto varios casos, ¿no? Y cáncer no detectados porque, o sea, hacen todo su test médico y al final les salen que todos sus órganos están bien, pero psicológicamente se afectan, ¿no? Y eso los conlleva y los sigue conllevando hacia una enfermedad. Tú como psicóloga, ¿qué nos puedes recomendar o recomendar a este sector de profesional de salud que se trabaja en farmacia? Porque sabemos que estas recetas vienen pues con prescripción médica, ¿no? Pero muchas personas, sobre todo de personas adultas, llegan a solicitar este tipo de medicamentos, ¿no? Y no hay manera de cómo mitigar este problema. Tú, desde tu percepción, ¿qué nos podrías recomendar? Claro, bueno, en primer lugar, se está actuando mucho por emergencia, no solamente los psiquiatras, que en realidad, a mi consideración, y creo que es así, son los únicos, digamos, que deberían recetar cuando son problemas de salud mental. Si bien es cierto, hay médicos generales, hay otros especialistas de la salud que están también apoyando y recetando, claro, porque hay el conocimiento farmacológico, obviamente. Sin embargo, para uno recetar o diagnosticar una ansiedad o una depresión, debe ser un especialista de salud mental porque nosotros cumplimos ciertas pautas, ¿no? Ciertos protocolos. Ahora, hay que se está recetando bastante porque se está necesitando. No es que ir en contra de la medicación. Cuando se necesita, es importante. No podemos tampoco caer en un tema de no a la medicación. Claro, los ansiolíticos pueden generar una especie de adicción cuando uno no lo necesita, pero cuando hay una alteración neuroquímica en el cerebro y vienen estos síntomas, sí es importante, o a veces se usa como digamos, como una especie de tranquilizantes solamente por cierto tiempo, 7 días o un mes, de acuerdo a lo que indica el médico, y de ahí se recomienda la psicoterapia. Ahora, en este caso debe ir a la mano, o sea, debe ir a la par, el psicólogo y el psiquiatra, que es lo que no se da. O en tal caso el médico y el psicólogo, que tampoco se está dando, porque todos estamos actuando de un lado para otro y la salud mental recién la estamos atendiendo ahorita, no nosotros, sino el mismo gobierno, porque tampoco se ha podido permitir, porque había en realidad muchos psicólogos, muchos colegas que están trabajando desde la pandemia y no se dice eso, hay muchos colegas que han fallecido trabajando en la pandemia y no se dice eso, nosotros hemos seguido trabajando en domicilio, virtual, presencial. Ahora, uno no puede decir que no se dé, pero lo que sí uno debe comentar, más allá de los que venden, porque yo entiendo si tú vas a una farmacia y te venden ansiolíticos porque es una farmacia, digamos, que cumple los protocolos, o sea, algo formal. Tú vas a farmacias, digamos, que son formales, vamos a decir, no te van a vender. Entonces, si van a alguien con la receta, obviamente te lo tienen que vender porque el médico es el responsable de prescribir. Pero si tú sientes que tienes muchos problemas para dormir, ataques de pánico, ansiedad, depresión, entonces uno mismo es responsable de ir a un profesional de la salud y cuidarse. No es tanto solo las farmacias, sino uno mismo. Si yo siento que estoy mal, si mi familiar ve que mi familiar está mal, llamo. Hay muchas líneas ahora, muchos servicios de apoyo psicológico. Somos muchos profesionales que hay y que podemos apoyar en ese aspecto, ¿no? Entonces, más allá de no solamente ir a una farmacia y consumir medicamento en exceso, es cuidarse y pedir el apoyo necesario cuando uno siente que tiene problemas, sobre todo de ansiedad y depresión, ¿no? Además, Maisa, aparte de las medicinas, creo que hemos visto que el Estado
nunca había priorizado la implementación de la salud mental, que es lo más importante además en el ser humano, ¿no? Porque hay enfermedades que vienen de un desequilibrio mental, ¿no? De un mal manejo emocional, y especialmente eso hace que muchas enfermedades avancen, especialmente tú lo decías bien, quizás es un agente que participa activamente en el tema del cáncer, ¿no? El cáncer se va empeorando en todo caso por la parte emotiva también. Y muchas enfermedades, como por ejemplo eso de la pandemia, normalmente son personas que están bajo estrés y bajan las defensas, y ahí vienen las infecciones a veces permanentes. ¿Tú crees que ahora con esto los de tu especialidad tiendan a quizás tratar de llegar con un proyecto o un plan que pueda llegar al MINSA y quizás hasta el gobierno central para poder priorizar la implementación de la salud mental en nuestro? Bueno, en realidad lo hay, y hemos estado, bueno, el decano del Colegio de Psicólogos ha salido en varias oportunidades sobre esto. Se cortó un poquito, me parece, me estás preguntando sobre la ley, sí, ¿no? O sea, hay una ley que ha sido aprobada. El problema es que no sea, o sea, dentro de la ley, una de las pautas, digamos, uno de los ítems es que no se está dándole importancia del rol de psicólogo, solo se habla del tema de psiquiatras y médicos inclusive, ¿no? No digo que esté mal, ojo, yo no estoy en contra, porque todos trabajamos de una forma integral, médicos, psiquiatras, psicólogos, otros terapeutas. El problema es que no se le está dando el rol. Entonces, nosotros también tenemos parte del diagnóstico en el tema de la salud mental, y eso es algo que los psicólogos, la mayoría del colegio de psicólogos, el decano ha salido muchas veces a hablar. Se ha habido marchas, hasta marchas virtuales, sin embargo, no se le da la importancia. Puede ser un poco la molestia, un poco medio de broma, que yo que comentaba que cuando inclusive el anterior ministro comentó que, bueno, la salud mental, que la depresión se podía tratar conversando con cualquiera, ¿no? Y no es así. Entonces, de ahí se ve un poquito que quizás también somos responsables los psicólogos en que no se haya quizás tomado la labor como debe ser, ¿no? Hay mucho intrusismo, hay muchas cosas también, ¿no? Lo que sí quiero comentar un poquito, creo que me dijeron, y creo que no lo contesté un poquito, era el tema del cáncer. Hay que tomar mucho cuidado con eso, porque no vayamos a pensar que porque yo tengo nivel de estrés muy alto, o estoy con ansiedad o algo me va a dar cáncer. No es así. El cáncer se genera porque hay un aspecto genético que trabajamos, claro, las defensas trabajan a la par con el estado emocional. Sin embargo, no es necesariamente que dé porque uno se sienta mal emocionalmente, es un factor, pero no significa que sea netamente por eso, ¿no? Pero sí es importante mencionarlo, porque el estado emocional conlleva que pueda, digamos, avanzar, o que no haya una adecuada adherencia a los tratamientos, o algunas enfermedades se pueda alterar un poco más, ¿no? Hay enfermedades que sí pueden relacionarse mucho con el estado de ánimo y que pueden tener digamos, una complicación, ¿no? Entonces, eso sí es cierto. Entonces, de todas maneras, siempre tratando un poquito de puntualizar algunas cosas, y está bien que lo mencionen porque hay muchas personas también con enfermedades como el cáncer, que están sufriendo mucho, no solamente por la enfermedad, sino por todo esto que está pasando, ¿no? Que también es importante verlo, ¿no? No, y además recalcar bueno, por lo que yo he visto el lado positivo de algunos doctores, ¿no? Sí. No solamente nacionales, sino de otros países que también están laborando en lo que es en la parte de farmacia y que son un soporte muy importante, ¿no? Por el tema de la prescripción médica, ¿no? De que de alguna manera se le comunica ¿no? En este caso al paciente el por qué no se le vende este producto, ¿no? Y se le explica el por qué, las contraindicaciones de cada medicamento que pueda tener, tal vez un ansiolítico, o tal vez para el dolor, ¿no? Porque todo, como te digo, ¿no? Todo es prescrito. Y tal vez, sí, pues le dan algo similar, ¿no? O algo que pueda tal vez aliviar su tensión, porque a veces, como es psicológico, a veces puedes tener el dolor y sin embargo tu mente crea el dolor, ¿no? Entonces es un trabajo, yo creo que, como tú dices, articulado no solamente del profesional, que en este caso viene a ser ¿no? Profesional médico, sino de todas las personas involucradas en el trabajo de la medicina, del sector salud, ¿no? Sí, sí, es cierto.
Bueno, hay bastante trabajo por ahí. Y claro, el tema, el otro es que hay que evitar la medicación, la automedicación, sobre todo por el tema de lo que estamos viviendo, ¿no? Y que hay muchos síntomas que se relacionan con el COVID y que no necesariamente es COVID, que puede ser secuelas por la misma ansiedad, ¿no? La falta de respiración, dolor de cabeza, dolor muscular. Entonces se puede confundir mucho también, ¿no? Pues hay que tener cuidado con eso. Y quizás, bueno, casi viendo en conclusión estos del tema de salud mental, ¿qué debemos hacer para cuidar la salud mental? ¿No? ¿Cuál es el rol que no solo los profesionales, sino desde la sociedad debe cumplir para poder cuidar la salud mental? Claro, desde casa, los vínculos, la familia, los vínculos familiares, es lo más importante, es lo que es la base para que nosotros podamos tener una estabilidad emocional, ¿no? De hecho, que uno va afrontando situaciones, pero la convivencia, la familia, tiene un rol importantísimo, y también la sociedad, ¿no? Todos cumplimos un rol que debemos tener hábitos también saludables, ¿no? Dormir a las horas, hacer ejercicio, comer saludable. Si uno siente que tiene problemas, que no puede manejar situaciones laborales, relaciones personales, convivencia con los familiares, acudir a un profesional, porque ir a un psicólogo no significa que uno esté más. Hay mucho ese concepto de miedo a ir al psicólogo. En realidad uno va al psicólogo para saber por qué a veces yo tengo ciertos problemas y siento que no los manejo, ¿no? Es eso, ¿no? Es un abordaje adecuado, y también con un profesional que sea, bueno, con el psiquiatra si es que fuera necesario, ¿no? Pero creo que lo más importante es el vínculo. Ahorita hay que trabajar mucho con el tema del vínculo, la familia, ¿no? El estar bien en el entorno, el sentirse bien, todo el aspecto saludable, todos los hábitos saludables posibles. Eso es la base, o sea, puede haber muchas cosas, pero la base es el vínculo familiar, que uno puede tener desde niño hasta en la misma convivencia de adultos como pareja. Ok, muchísimas gracias, Claudia. ¿Algo más que agregar a este tema tan importante que es la salud mental, para terminar la entrevista? Claro, bueno, agradecer por la entrevista, y lo otro es que estamos viendo que hay mucho juzgamiento de parte de todos, ¿no? Hay la empatía, es lo que nos está faltando con las otras personas. A veces solamente valoramos lo de uno, pero no valoramos lo de los demás. Ponernos en el lugar de la persona, no solamente lo que piensa, sino lo que siente. No caer en el tema de juzgar todos por los comportamientos. Yo sé que hay comportamientos inadecuados de unas personas, pero también hay que pensar por qué se hacen, ¿no? ¿Qué hay detrás de las personas que a veces actúan de forma inadecuada frente a la pandemia? ¿Qué miedos hay? Entonces siempre hay que tratar de ser lo más empático posible. Eso creo que es algo que nos falta trabajar mucho, y bueno, creo que cuando hablamos de salud mental hay mucho por hacer, pero creo que lo estamos haciendo mejor. Y creo que las familias también están teniendo otro concepto y están tratando de sentirse mejor también, ¿no? Creo, bueno, como para complementar a esto, Maísa, y agradecerte por la entrevista, es importante lo que tú decías, ¿no? El conocerse uno, manejar, porque si tú no estás bien contigo mismo, con tu interior, con tu yo, menos vas a dar el bienestar a los demás, ¿no? Tienes que conocerte tú. Creo que esta época de pandemia nos ha permitido hacer eso, ¿no? Para no solo trabajar mismo, porque eso es lo más importante, luego con tu entorno. Y si esta cuarentena nos ha llevado a este aislamiento y hemos podido conocernos, quizás ha aflorado lo peor y lo mejor de la familia, las fortalezas, las debilidades, y frente a eso trabajarlo, ¿no? Ya sabemos, porque por muchos años no nos hemos podido, o siempre ha sido nuestra vida en que solo los domingos te encontrabas o en las noches, pero en este tiempo de aislamiento se ha podido convivir las 24 horas, los 7 días, los 21 días, entonces creo que hemos podido conocer de los pies a la cabeza a nuestros integrantes de la familia, y se puede trabajar de qué manera vamos sanando esas falencias, que quizás como padres el tiempo no permite estar mucho tiempo y hacer ese trabajo muy detallado, ¿no? Entonces creo que eso es lo más importante, decía, la empatía, el conocerse uno mismo y manejar la inteligencia emocional que a veces muchos dejamos pasar y nos mueve por emoción. Y sí, pues siempre por hábito los peruanos nos carimos, es el que la culpa de cualquier cosa que me pase, la hace el tono mío. Y eso creo que hay que generar todo el trabajo con empatía
y vernos lo que me está, a mí también debería, o sea, lo que quiera hacer conmigo, también debo hacer con esto, la empatía, ¿no? Muy interesante, muchas gracias, May. Gracias. Muchas gracias, Claudia y Violeta, gracias por sus aportes y esta entrevista. Bueno, Violeta, llegamos al final del programa, espero que hayan disfrutado de todo el aporte del equipo de Palabra de Mujer, un fuerte abrazo para todos. Y recuerden que mañana domingo ya se puede salir, pero hay que hacerlo con mucha responsabilidad. Hasta la próxima, gracias. Muchas gracias, Maisa, lindo fin de semana, gracias. ¿Quién las ha llamado el sexo débil? Cuando las mujeres tienen 1000 poderes, son águilas, lunas, guerreras.